Hola, bienvenidos una vez más a nuestros podcasts. Este es nuestro podcast número 3. Así es, tenemos más podcasts. Usted tiene que visitarnos en las redes sociales, tiene que seguirnos ahí en YouTube, en Instagram. Estamos como We Are One Church en todos los lugares. Y como siempre, un buen momento, un buen lugar. Tiene unos excelentes invitados. Y en la noche de hoy tenemos aquí a mi hermano, Harold Esteban Delgado, al pastor, alias el padre. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Hola chicos, qué bueno compartir este espacio con ustedes. Gracias a todos por estar ahí conectados con nosotros y definitivamente queremos que por medio de este contenido todos puedan ser inspirados de una manera muy especial. Jarito, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Estamos muy felices de que estemos aquí. Estamos muy contentos de tener este nuevo podcast aquí en We Are One Church y simplemente muy emocionado por lo que Dios va a hacer, por lo que Dios va a hablar. Y no sé, a lo mejor donde estés escuchando este podcast, si es en el carro, si es en el trabajo, si es en tu casa mientras estás haciendo oficio, pero quiero que te prepares y te abroches el cinturón porque viene algo muy, muy chévere de parte de Dios. Así es, señores, y como todo debe tener un nombre, así que nuestro podcast número 3 se llama Memorias y vamos a contar una historia quizás un poco triste, Al llena de principio. drama, esto es una película. Esta es una película Pero vamos a increíble. intentar cada uno, si ustedes se dan cuenta, cada uno, y si nos conocen o conocen la iglesia, a medida que vayamos hablando, se van a dar cuenta que cada uno tiene una manera diferente de ver la vida, una manera diferente de relacionarse. Pues por eso me pusieron ahí de primeras, porque yo soy el que molesta. ¿Qué más habla? El más cansón de todos. Entonces, nada, bienvenidos, por favor, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y sin más preámbulo vamos a entrar en materia de una vez. Así que nuestra historia de hoy, bueno. No, pues historia... yo quiero comenzar Vamos. porque es una historia en donde el primer en enterarse prácticamente soy yo. El primero ¿sí? en enterarse. Pues prácticamente. O sea, Sí. esta historia comienza con... Yo soy la segunda persona en enterarme, Ok. pero soy la primera persona en actuar Importante, e ir a los hechos, importante. que es muy importante. Cuéntanos, ¿cómo fue ese inicio? Bueno, de era un historia? día normal, común y corriente, 8 de la mañana, más o menos. Recuerdo que ese día, la noche anterior, me tocó trabajar demasiado. Entonces me acosté muy tarde y pues las 8 de la mañana, pues, por favor, tenía que estar durmiendo. En el séptimo cielo. Sí, ¿no? Ya estaba yo entregado a los brazos del Morfeo. Pero de repente llegó una llamada, me llaman y me dicen como, hey, imagínense que a su papá, me recuerdo que es mi mamá, me dice como, le pasó algo a su papá, se cayó en la cicla y pues simplemente necesito que vayan al lugar. Pues uno en ese momento no se imagina que es algo como tan grave, ¿no? Uno en ese momento no se imagina que es algo como tan, pues, no, pues se cayó, una caída en cicla, uno no se imagina nada. Pues me levanto yo como todo súper entre sueño y demás. Pero adivinen que en esta historia hay alguien que en este momento no está acá, así que Sarita, si nos estás viendo o escuchando, Picos para allá. la princesa de la casa, ella es súper dramática. Ella es como, tiene un poquito del ADN de la mamá, entonces ella es súper dramática y entonces ella empieza como a, ay, ¿qué pasó? No, Dios mío. Y yo, ay, calma, bájale una rayita que no va a pasar nada. Contexto, en ese tiempo En ese tiempo yo vivía con mis Harold padres. vivía con mis papás. No contamos, esta historia sucede hace exactamente un año. Exactamente, sí, señores. ¿Fecha tenemos exacta? Por supuesto, me la contaron. El 6 de noviembre. 6 de noviembre. Sábado 6 de noviembre. 6 de noviembre. Entonces, obviamente en ese momento quiero ir rápido. Pues yo voy al lugar, llego al lugar, no encuentro nada. Pues uno siempre como que llega y quiere ver algo, pero no encuentro nada. Incluso me dicen unas personas que tengo que ir hasta un CAI. Un CAI acá es como una estación de policía, si nos escuchan Como una internacionalmente. mini estación de policía que están ubicadas en diferentes barrios de la ciudad.
Y me dicen que supuestamente no, que nunca vieron a nadie caerse, pero que ellos recogieron, los policías me cuentan que ellos recogieron la cicla, ellos la tenían y que ya habían venido por mi padre en, Una pues, ambulancia. en una ambulancia. Pero entonces en ese momento nunca me dijeron como, hey, se fue para este lugar, nunca me dijeron nada. Pero en ese preciso momento ya existe un grupo que se llama Familia Delgado. Y pues ahí ya lo habíamos difundido, toda la familia estaba como muy pendiente de qué pasó, no sé qué, bla, bla, bla. Una noticia viral. Sí, se hizo viral en ese momento, pero increíblemente. No. Y Sarita no fue la única que hizo drama. Cortico, recuerdo que esa mañana yo me levanté. A veces yo me las doy de gomelo y quisiera ser gomelo, pero ¿Me las doy? hay un ñero dentro de mí. Ñero para las personas que nos están escuchando en otros países, ¿qué podría ser? Es Ñero, como un... esta persona, lo va a definir esta persona y es que puedo estar cayendo en estereotipos. Este tipo de persona que es de calle, que habla de cierta manera, que de pronto puede llegar a utilizar bling blings y es así, todo ese tema. Entonces acá le decimos en Colombia ñero. Yo me levanté esa mañana, desayuné, creo que desayuné waffles con mi... No, mentira. Ay, qué El rico. sol brillaba, los Sol pajaritos brillaba, cantaban. yo me levanté a las 4:40 de la mañana, leí 20 minutos un libro, la Biblia, por... No, mentira. Ah, pero por supuesto. No, yo sí esa vez me levanté, desayuné algo rápido, fui al gimnasio, me bañé y llegué tarde al trabajo esa vez. Llego, mi mamá está ahí llorando. No, que su papá se cayó en la cicla, que no sé qué, que no sabemos nada de él, ya hablé con su papá. Tranquila. En el primer momento yo me molesté, yo dije, tranquila, cálmese, deje el drama. No pasó nada. Sí, que uno piensa que no es... Esa manera lo viví yo. Claro, uno piensa que es como No, tan... no, no. Uno Porque no yo piensa también que iba es para- relajado. O sea, cuando yo iba en la moto, pero pues Era yo como, iba... ahí va a voy a ir a recoger a mi estar. papá. O sea, se cayó y no fue capaz de montarse otra vez. Vuelva y monte, papi, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, bueno, ahí básicamente empezamos a buscarlo por todo lado, bla, bla, bla. Aquí hay un hospital muy conocido que queda cerca de nuestra casa. A la final yo llegué a ese hospital, nadie más había llegado, y yo vi que pasó una ambulancia al lado mío y entra. Incluso yo llegué antes que llegara la ambulancia, yo pregunté, pero no había nadie, o sea, no había nadie, no. Pregunté por mi padre y me dijeron que no había ningún tipo con esa descripción. Entonces, cuando veo que llega una ambulancia y lo bajan de la ambulancia y yo veo todo esto, Ahí entonces sí ya. ya la cosa ¡Prau! pasó de clarito a oscuro. Entonces, así fue como lo viví en ese momento. Ahí Oye, yo no ya, sabía que tú habías visto que lo bajaban de la ambulancia. claro, porque pues de una u otra manera yo fui el que primero llegué y demás y todo. Ya fue cuando llegó mi tío y mi tía y bueno, ya llegó como toda la familia y demás. Ellos entraron, yo no pude entrar, y entonces ellos entraron y fueron los que estuvieron ahí pendiente y todo ese rollo. Pero ahí ya se empieza a desatar una serie de acontecimientos. Un poco complicados. Sí, un poco complejos, porque de ahí en adelante las noticias no empezaron a ser muy buenas. Nos empezaron a decir que él había tenido pues muchos golpes, que habían afectado parte de su cerebro. Bueno, eso, al principio siento que los diagnósticos al principio siempre son demasiado malos, terroríficos. Y claro, el drama y verlo y todo esto. Entonces, bueno, ya pasó lo siguiente. Estuvimos ahí y mi padre lo pasan a un hospital como más de control y ya empieza como el tema de que creo que todos nosotros como Sí. familia lo llevamos, si es que lo hemos visto. Pero ya lo tienen en un lugar donde lo tienen monitoreado, donde está como todo este rollo. Sinceramente, yo no quería ir a visitarlo. Yo tampoco quería ir por allá. Sinceramente, yo Ya tampoco. éramos dos que no queríamos ir. No, yo no tampoco. Incluso, bueno, para ir avanzando, bueno, aquí comienzan a desatarse un poco de cosas, pasan muchas cosas, él es trasladado a diferentes hospitales, comienzan a intervenirlo, bueno, malas noticias y todo eso, porque pues quiero que nos vayamos acercando es al momento cuando ya
los tres podemos hablar, porque todo esto que estamos hablando, el pastor Enrique no se acuerda. Desconocido. Y si no me acuerdo, no pasó, dijo el salmista. Entonces, no, nada, todo comienza a pasar y no sé si cortico, una pequeña experiencia de todo este rato antes de que mi papá pues vuelva a recobrar la conciencia. Pasaron 40 y... ¿Cuánto tiempo pasó para que él como que ya estuviera otra vez? ¿Como un mes y medio? Sí, un mes y medio. Como 40 días. Sí, aproximadamente 40 días en el desierto. En el desierto. No, santo Dios. Entonces, una pequeña experiencia que recuerdo, antes de que lo comenzaran a operar y todo eso, lo visito en la unidad de cuidados intensivos. Yo me acuerdo que yo llego, lo veo ahí, le comienzo a hablar, él se pone muy inquieto, las enfermeras me dicen, lo está escuchando, él no había estado así, entonces háblele. Y con todo esto que pasó, bueno, yo estoy ahí, estoy con mi mamá, estoy con mi papá, ya habían pasado ya un par de días, ya mucha gente lo había ido a visitar, yo no quería ir tampoco, ya había visto un par de fotos y no conseguía verlo así. Y esa vez yo me acuerdo que yo salí, ahí di 2 pasos después de la UCI, me pusieron una bata, bueno, y lloré. Yo ya soy llorón, pero esa vez lloré, y pocas veces me has pasado que lloré de dolor. Entonces uno suele llorar de tristeza, pero esa vez yo lloré de dolor, tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar. Además que nos comenzaron a decir cosas como que había la posibilidad de que él quedara así de por vida, que, bueno, unas pequeñas cosas, pero lo sentía adentro y en ese momento yo tuve una oración de Dios mío, ayúdanos. No pude decir más, no pude dar una gran oración de declaro sanidad o bueno, toda esta vaina, pero siento que es una de las cosas que más recuerdo. Tengo un video de eso, dura 6 segundos más o menos, de yo apretando la mano de mi papá, pero sí fue, creo que eso y la noche que me quedé con él, pero sí ese día nunca había sentido ese tipo de llanto, entonces fue una experiencia fea, Sí. Una cortica, Jarito, Una cortica, experiencia cortica, como para ya ir saliendo del tema de esta para que él pueda entrar, y es cuando... Introducción, sí. Cuando nos toca como familia empezarlo a cuidar, cuando ya como que empieza a recuperarse obviamente como todas las personas empiezan a ir a visitarlo, ya se está mejorando, ya le hicieron todas las intervenciones y demás, cuidados y todo esto, pero una vez me tocó ir a cuidarlo. Una noche, creo que a todos nos turnábamos de anoche. Entonces, esa noche, yo recuerdo que solo por mi mente pasaba, en algún momento él hizo eso por mí, es momento de que yo haga esto por él. Y paréntesis, Harold, alguna vez, hace un par de flashback. años, flashback rápido, ¿qué edad tenías ahí, negrito? Como 13 años, 12 años. 12. Más o menos, sí, por ahí entre... Tuvo un problema en sus riñones, 15 eso más o también menos. fue una sanidad de Dios increíble. Para otro podcast. Sí, Dios le sanó los riñones, ya Dios no pudo hacer nada con la cara, pero ya el organismo sí está físicamente perfecto. Empezó de adentro hacia Sí, afuera. no, de adentro hacia ya Dios afuera dijo, es no, mejor. yo allá afuera ya no me meto. O sea, toca hacer una prueba. O sea, no exageres del milagro Sí, tampoco. no, o sea, hay gente que necesita otras cosas. Pero entonces Harold tuvo un problema en los riñones y pues fue algo también súper denso. Bueno, eso es un milagro increíble. Y pues mi papá y mi mamá fueron quienes lo cuidaron, lo Sí, bañaron, total. estuvieron ahí con él y todo eso. Sí, Oiga, sí. yo nunca estaba así en un médico, ¿no? Sí, entonces esa noche fue larga porque tocaba estar pendiente de él, era muy inquieto, el dolor, Estaba estaba enyesado y quería enyesado. quitarse el yeso, hablaba cosas incoherentes. No, increíble. Tocaba llevarlo a ir al Tenaz. baño. Tocaba llevarlo al baño, ayudarlo, cambiarlo. Sí, sí, sí. Fueron cosas, eso me quedó en mi corazón, creo que para toda la vida, toda la vida. Pero ya después de eso, vienen los días de recuperación, como que ya le hicieron las intervenciones, ya hasta que ya nos dan la grata noticia De que él va a salir. de que él va a salir. Cuando ya él sale y lo envían pues a la casa de una tía que queda pues cerca al hospital, y ahí es cuando... ¿Tú te acuerdas del día que saliste del hospital? Para nada, no, en lo más mínimo. O sea, tú ya creo que quiero que nos cuentes
Momentos antes, ¿qué te acuerdas antes? No, pero es que está como tan interesante todo lo que ustedes están contando que no sé si El problema es que intervenir. esto no puede ser una película, es un podcast, entonces. No, literal, yo los primeros recuerdos que en el momento les voy a transmitir tienen que ver más o menos como unos 10 o 15 días después de haber salido del hospital en el tiempo de recuperación. 10 o 15 días ya en la casa de mi tía Sí, Mary, sí, tú comienzas a ser consciente de qué está pasando. sí. Wow. Y me empiezan a contar, ¿no? Me empiezan o sea, estamos hablando de un tema que llamamos memorias y creo que fue porque por 40 días yo la perdí. Un poco más entonces, porque se estuvo mes y medio en el hospital más o menos, Sí, más o menos. y 15 días más en recuperando su conciencia, son casi 2 meses Sí, yo creo que perdidos. 2 meses. Les quiero contar algo, Iglesia, rapidísimo. Pensamos que la cuenta del médico nos iba a salir gigante y quiero aprovechar para decir que también Dios estuvo ahí en el tema económico, porque eso también fue un milagro. Personas que ni sabíamos comenzaron a aportar, a ayudarnos, y en esa vez salimos muy bien librados. Los días de UCI, que suelen ser carísimos, bueno, un montón de cosas, pero realmente fue Dios bueno y nos salió a precio de huevo la salida del pastor Sí. de la iglesia, Completamente. del hospital. Completamente. Bueno, de hecho, yo soy la última persona que se entera. Soy la última persona que se entera cuando me empiezan a contar todo, ¿no? Cuando me Eso sí empiezan es feo, mano. Yo soy el Sí. único en enterarme de los chismes de la iglesia. Y eso que estoy aquí. Ay, que fulanita, que que fulanita. ¿cómo así? Y yo, No, ¿cómo así? Pero ya todo el mundo. Y luego No, le que el de cuento la a alguien. alabanza, que Y voy y le cuento a alguien todo emocionado. Oiga, imagínese que pasó esto y no, ya sabía. No, pero Ah. ¿cómo no? Que Pero bueno, fuiste el último en. Sí, yo fui el último. Me empiezan a decir cuando empiezo a recobrar la conciencia después de todos esos días. Me empiezan a contar, te caíste en la cicla, sufriste en esta parte, estuviste hospitalizado más o menos tantos días, te hicieron 2 cirugías en tales partes del cuerpo, estuviste en la unidad de cuidados intensivos tantos días y ahora estás acá. Y yo dentro de mí decía, pero lo único que yo hice fue salir a montar bicicleta como habitualmente lo hacía 3 veces por semana. ¿A qué horas ocurrió todo eso? Entonces, sí es como un choque mental de, no me acuerdo nada, no tengo nada en mis recuerdos, en mis mentes, en mi memoria. cuando tú, además de claramente de todo el asombro de lo que estaba pasando, ¿qué tal el dolor físico? Es un poco gracioso porque me dicen o me cuentan que antes de que recobrara el tema del conocimiento, yo era como muy adicto a las pastillas precisamente porque el dolor era muy fuerte. Entonces, todo el tiempo quería consumir pastillas. Cuando veía a alguien sin saber quién era y sin acordarme en lo más mínimo, le decía, venga, regáleme para una pastilla porque me duele el brazo, me duele me duele los implantes, me duele lo que me pusieron. Entonces, sí, realmente cuando recobro la conciencia, gracias a Dios ya era un poco menos, pero anteriormente debió haber sido bastante fuerte. Claro. En ese momento, creo que ahí es cuando comienza la verdadera batalla para la familia, ¿saben? Este es el momento cuando él sale del hospital, porque de una u otra forma, pues en el hospital nos rotábamos la responsabilidad o habían personas encargadas, pues médicos y demás, pero en ese momento ya era totalmente nuestra responsabilidad la recuperación. Entonces siento que en ese momento ya comienza verdaderamente el proceso, que uno dice como, Dios, que estamos viviendo, pero mes atrás ha pasado un montón de cosas, pero ahí es donde siento que verdaderamente comenzó el proceso y comenzó a suceder. Pero mientras pasaba todo esto, obviamente desde mi punto de vista, como yo vivía en la casa aún, no había ido como el hijo pródigo que se fue, sino que, sino que a raíz de eso, yo estaba en casa, entonces en ese momento dije como, ok, aquí hay que suplir algo que hace falta en este momento y es la figura de papá.
Y ese momento fue súper denso porque es tener en calma, no solo tranquilidad, darle tranquilidad y sentir que la gente tiene esta tranquilidad, porque pues yo les decía, de nada sacamos que todos nos volvamos aquí locos y que nos pongamos tristes, no. Mi responsabilidad en ese momento era decir, hey, todo va a salir bien. Polo a tierra. Polo a tierra. Yo creo que en ese momento fue solo Dios. Excelente. Fue solo ¿Tú Dios. percibías eso? ¿Tú percibías cuando ya comienzas a recuperar la conciencia, tú comienzas a ver cómo la gente habla o digamos comienzas a ver como la preocupación de las personas o no caes en cuenta no de eso? Cuando empiezo a ver todo ese tipo de cosas, sí, noto muchas diferencias. De hecho, no sé, es como cuando te despiertas, cuando estás durmiendo, estás muy bien en un sueño y de pronto te despiertas y empiezas a ver una cantidad de cosas que no estaban en tu mente, que no estaban pasando y ahora están pasando. Entonces, sí, de alguna manera empiezo a ver, Percibir eso. a percibir Como eso. cuando Sí. uno era pequeño que se dormía en el sofá y amanecía en la cama y uno... Uy, me teletransporté. Y tras del hecho se había hecho chichi. No. Claro, sí, ahí ya comienza y bueno, pareciera, como dice Harold, que la historia comienza muy mal y todo esto y parece que la historia pues es muy triste, ¿no? Parece que es muy triste, pero hay algo que tengo que decir, que en ese tiempo lo que pasó con mi papá, que aparentemente era malo, influyó en muchas áreas de la vida de él, de la iglesia, de organizacionales de la iglesia. Prácticamente pues la iglesia se movía a su mando, a su diestra, a su siniestra. Recuerdo que Harold en una llamada me dijo, nos tenemos que encargar de la iglesia y si queremos que la iglesia siga, pues usted y yo es el que tenemos que pararnos. ¿Que quién va a predicar? Nosotros. ¿Quién se va a encargar de la gente? Nosotros. ¿Que quién va a mirar cómo va a organizar? ¿Quién le toca abrir? ¿Quién le todo eso? Y yo lo que le dije a Harold fue, bailas, conmigo no cuento. No, mentira, no, yo sí le dije, pues de una, vamos para esa. Miren que yo en ningún momento pensé que algo malo le fuera a pasar a mi papá. Yo en ningún momento pensé que eso iba a pasar. Yo lo único que estaba pensando era en el momento y en cómo solucionar. Entonces siento que todos estábamos mirando cómo solucionar lo que estaba pasando en nuestra vida. Igual estábamos pendientes de mi papá y todo eso. Y comenzamos a comenzar a vivir, a acostumbrarnos a este nuevo estilo de vida. Porque pues nos estamos encargando de la iglesia, nos estamos encargando de mi mamá, de una hermana, un ministerio de personas. En ese tiempo eso nos llamó todo el mundo, eso yo recibía llamadas, mensajes. Sí. Mi papá era famoso y yo decía, hermano, no sé, ¿qué pasa? ¿Contaron los likes? Sí, no, o sea, pero en ese momento que nosotros estamos viviendo una locura y estamos preocupados porque tú te recuperes y todo eso, ahí es cuando todas nuestras luchas y todo lo que nosotros estamos viviendo, tú comienzas a darte cuenta de eso, pero comienza tu carrera realmente, ahí es cuando tú comienzas bueno, no me puedo mover, me duele, Dios mío, ¿qué está pasando? La iglesia, mis hijos, mi esposa. Total. Una cantidad de sentimientos muy encontrados, de batallas emocionales, sentimentales, mentales. Un pequeño paréntesis, algo que hubo dos momentos específicos que vienen a mi memoria cuando empiezo a recobrar la conciencia y que definitivamente me llevan a un tema primero de mucha gratitud, pero también como que me confrontan mucho, ¿no? Uno de mis primeros recuerdos fue un pastor amigo de tiempo atrás que hace mucho tiempo no veía y él estaba orando por mí. Sé que habían habido muchas personas orando, muchas personas llamando, muchas personas poniendo todo eso delante de Dios y fue pues súper importante. Pero ese recuerdo está muy vivo en mi mente, a alguien orando por mí, ese pastor orando por mí con otras personas ahí. Y el segundo recuerdo cuando empecé a recobrar la conciencia es a tu mamá que me estaba bañando. Y yo, pero ¿qué rayos ocurre? ¿Eso qué está pasando? Porque alguien me está bañando, algo tan normal y tan cotidiano que todo el tiempo nosotros podemos hacer. Entonces, en medio
de eso empiezan a venir, claro, empiezan a venir luchas, empiezan a venir batallas fuertes, empiezan a venir cómo puedo salir, cómo puedo superar, cómo puedo pasar todo esto que se ha vuelto en una experiencia de agridulce, de tristeza, de enojo, de rabia, de ir delante de Dios y decirle, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? Entonces, inicialmente, claro que sí, empiezan a venir una cantidad de batallas, pensamientos, tristezas, enojos, como exponerme a muchas situaciones que de pronto había compartido con muchas personas y que de alguna manera las había acompañado, había orado, había aconsejado, pero creo que hasta ese momento de una manera más superficial porque yo no había estado en ese lugar. Hay algo que a mí me gusta decirle a las personas de la alabanza, es que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que nosotros cantamos, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros les decimos a otras personas. Hay canciones donde dice, no me des nada, no quiero ir a ningún otro lugar, te necesito a ti por encima de todo. Y Dios se toma eso en serio, o sea, Dios se toma eso en serio. Y cuando llega el momento de vivirlo realmente, es mucho más difícil. Claro. Siento mi papá y conocemos personas que han pasado por depresiones, por cosas densas, y pues mi papá ha atendido un montón de gente, pero ahora le tocó vivirlo a usted. Claro, Ahora sí. su merced era el que no dormía, su merced era el que tenía pensamientos malos, Claro. su merced era el que tenía... Está del otro lado. Ya del otro lado, ya es más difícil. Claro, es fácil decir, no, pues que Dios los ayude y que Dios los bendiga y montarse a la Toyota y cerrarla y arrancar para la casa. Y vamos a orar, Y tranquilos que vamos a orar. y pida McDonald's y todo eso. Pero cuando toca ir en Transmilenio, cuando en la casa no hay que comer, cuando está uno del otro lado, es un poco más difícil. Claro. Entonces, claro, ya la cuestión se pone un poquito más densa y pues imagino que todos nosotros nos estamos enfrentando a cosas nuevas. A nosotros nos tocó ser pastores, a mi mamá le tocó encargarse de la casa, a Sarita encargarse de la casa, y su merced comienza también a enfrentarse a cosas nuevas, como ir al baño, que se ve como Normal. algo, o sea, sí se ve como algo normal, pero es algo nuevo. Para su merced todo comienza a ser nuevo. Todo. Además que su merced se fracturó el brazo izquierdo. Derecho. Aquí. ¿Qué hace todo? Sí, Santo claro, Dios. claro. Y exacto, cosas tan elementales, tan básicas que ya hacen parte de una rutina diaria y de repente yo me veo enfrentado a no puedes ir solo al baño, tienes que ir con alguien, tienes que pedir ayuda de alguien que te bañe, que te restriegue. Y ese simple acontecimiento para mí se volvió súper importante. O sea, hoy en día, literal, hoy en día, después de haber pasado todo eso, después de haber pasado muchas veces en las cuales alguien me tenía que acompañar al baño, me tenían que bañar, me tenían que restregar, porque en muchas ocasiones hubo días que sencillamente abría la ducha y dejaba que el agua me cayera porque no me podía restregar debido a que tenía todavía inmovilizado el brazo, sentía que me iba a caer, me iba a desmayar, entonces me daba mucho miedo y yo lo único que hacía era dejar que el agua me cayera, llorar, pensar una cantidad de cosas terribles y que bueno, definitivamente se volvió una de esas batallas o condiciones en las cuales ya no solamente las escuchas, no solamente te las dicen, sino has estado ahí, las has vivido y tú ahora con conocimiento real, con conocimiento de causa, puedes entender un poco más ese tipo de situaciones. Y es que algo que es muy, muy cierto y es que en este momento uno dice como, hey, la historia no pinta bien, no pinta bien, no hay un desenlace bueno, pero creo que es el momento que busquemos y que vayamos hacia el desenlace y es que lo bueno es que después de todo esto, hay algo que retumbaba mucho en mi corazón y en mi mente y es que hay un versículo en la Biblia que habla acerca de que hay unas personas buscando los culpables del por qué está pasando una situación y le preguntan a Jesús, le dicen como, hey, ¿quién es el culpable? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿Él? ¿Sus generaciones?
Y nosotros en ese momento, creo que en algún momento dijimos como, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros le servimos a Dios? Si ¿Por estamos todos los qué domingos si estamos haciendo acá. iglesia? ¿Por qué si estamos, o sea, por qué? ¿O por qué a mi papá? Mi Sí, papá. si ese man va 1 centímetro arriba del piso. No entiendo. Ay, Entonces, Ustedes no lo yo, han di- visto, ¿no? yo digo, no saben toda la verdad. yo digo como, ¿por qué? Pero algo que me encanta de Dios y es que en ese momento le dice, no busquen más culpables. Lo que está pasando es simplemente para ver, es un trampolín, Es una oportunidad. es un ¿Ah? trampolín para ver que mi gloria o mi poder se manifieste a través de esa situación. Wow. Sí, sí, y es algo increíble como todos comenzamos a valorar el trabajo que hace mi papá. Mi papá se da cuenta de unas cosas también, de lo importante, y nosotros hemos escuchado un montón de veces como es que valoremos esto y lo otro, pero en el momento en que realmente hace falta es donde se pone difícil. Pero aquí yo quiero decirle algo a usted que me está escuchando y yo sé que es de parte de Dios, y es que usted tiene que comenzar a pensar en lo gigante que hay detrás de las pequeñas cosas. Una de ellas es orar. Piense por un segundo, piense por un momento lo que usted está haciendo, lo que usted va a hacer. Piense por un segundo el acto que está a punto de suceder cuando usted o cierra sus ojos o va en el carro y usted comienza a dirigirse a Dios. Usted no se está dando cuenta de lo increíble y lo que espiritualmente está pasando en ese momento. Es gigante. El solo hecho de usted decir, Dios mío, gracias por este día, bendícelo, te lo entrego, amén y amén. Ese hecho, usted imagínese lo que está pasando cuando usted cierra sus ojos, la conexión espiritual que está sucediendo en ese momento. Y eso es un ejemplo de muchos. Eso es un ejemplo de muchos. Pero para la muestra un botón, mi papá se comienza a dar cuentas de eso y es un momento ideal para comenzar a ser agradecidos con lo que Dios nos dio. Más allá de lo que no podemos tener en nuestras manos, más allá de lo que no podemos ver, familia, iglesia, amigos, es un buen momento para comenzar a ver lo que Dios nos entregó en las manos y comenzar a trabajar con eso. Entonces, ya Hay, comenzamos a... hay algo con respecto a lo que tú estás diciendo, dijo que solamente que pasa en mi corazón, ahora creo que debe ser mucho más grande para el corazón de Dios, para el corazón del Padre. Una de las mañanas, creo ya que como unos 3 meses, después del el tema de la recuperación y todo eso, miro mi celular y empiezo a ver muchos audios corticos de 30 segundos, 1 minuto, y empiezo a mirarlos. Yo no me acordaba ni sabía que eso estaba ahí, y empiezo a reproducir cada uno de esos audios y son oraciones, son mensajes de personas, una cantidad de personas, amigos que hacía muchos años no sabía, de otras iglesias, de otras ciudades, y orando y me saludaban y esperamos en Dios, ta, ta, ta. Y para mí eso fue un aliciente más de saber que definitivamente lo que tú dices es una realidad y es una verdad gigante, hijo. Si para el corazón de uno como padre, como persona, escuchar esas oraciones es algo maravilloso, ahora, ¿qué ocurre y qué pasa en el corazón de un padre completamente bueno cuando empieza a revisar y cuando esas oraciones empiezan a llegar delante de él? Wow, eso es una cosa indescriptible de verdad. Sí, sí, sí. Y nuestra historia tiene un final. Tiene un final y tiene un final Tiene un final feliz. feliz, por eso la finalidad de este podcast no es como, ay, Pobrecito el pobrecitos, ¿qué nos pastor, pasó? Qué no. Páseme triste. el Neki, el Qué lástima, pastor. Aunque si quieren nuestro Neki, no mentira, no. qué No, lástima Sí, todo. no, qué no, embarrada. no, Y no. No, de pero ya hecho, está bien. no, y de hecho les cuento sinceramente que llega un momento en medio de toda esta circunstancia que la lástima lo empieza como a envolver a uno mismo. Oiga, qué lástima, pero mire qué duro, pero mire qué difícil. Es una de esas batallas también que de una u otra manera nos pueden llegar a todos, y nos podemos llegar a sentir en esa condición de menos que los demás, de más poquitos que los demás, de desaventurados, de desgraciados, que Dios no está con nosotros. Entonces es otra de las áreas importantes a Sí, tener en total. cuenta. Quiero como ir finalizando con algunos apuntes que he venido Pensando. pensando y demás. Y es que este podcast se llama Memorias. Y científicamente la memoria es algo que vale oro. Tanto
que las personas o los científicos han querido extraer la memoria de una persona y guardarla para poderla implantar o meterla en algún lado. ¿Se pueden creer eso? Y Tengo es, una pregunta. ¿Ha sido posible? em, creo que no, pero Han logrado avances muy pequeños, se llama neurociencia, pero han logrado cosas avances muy limitadas, sí, muy no, reducidas. aún no es posible eso. Sí, no. Pero saben algo, lo que me gusta mucho, y aquí es algo que quiero decirles, que lo que hacemos esto es para simplemente decirle a las personas, y es que en la memoria de nuestro corazón y en la memoria de nuestra mente está algo que es la muerte de Jesús. Está guardada en nuestra vida y está guardada en nuestro corazón. Es algo que por años nos han contado y llegó a nuestra vida. Nosotros ni siquiera lo vimos, pero ¿por qué está en nuestra memoria? Es una pregunta muy bonita. Y es que cuando entendemos y sabemos de que lo que vivimos y que vivimos con el dueño y creador de lo que nos ha dado, se vuelve algo más que un recuerdo, se vuelve una realidad. Ujú. Y esto es lo que queremos hacer o lo que queremos transmitir a través de esto, y es que simplemente llevarte esperanza de parte de Dios, que es una realidad que se aloja en nuestras memorias, pero es una realidad. Y esa realidad nosotros la pudimos ver en nosotros. Él se hizo real en esta situación, en lo que vivimos. Dejó de ser una memoria y dejó de ser un lindo recuerdo que nos habían contado por años y se convirtió en una realidad actuando específicamente en nuestra situación. Y eso es algo que Dios, me encanta de Dios porque no es un Dios de imaginaciones o un Dios que se creó en un cuento de hadas, sino que Él se hace real, y eso es lo que queremos que la gente entienda, que a raíz de todo lo que les ha sucedido y les ha pasado, Él se hace real en lo que cada uno de nosotros está viviendo. Algo que definitivamente tiene mucho que ver con esas memorias y con eso que para nosotros de pronto puede ser un hecho histórico, algo que escuchamos, que aprendimos, un hecho básicamente encerrado únicamente en la religión. Me ocurrió con uno de los versículos muy conocidos, muy enseñados y muy aprendidos en la Biblia, que está en Juan capítulo 14, verso 6, que dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por Él. Y definitivamente en momentos donde usted y yo hemos pasado, hemos estado al límite, nos hemos sentido sin saber para dónde ir, para dónde agarrar, para dónde cogernos, hay un camino seguro y es Jesús. Y en ese camino también hay una verdad por encima de todas las verdades que en muchas ocasiones nosotros creemos o pensamos o confiamos que no, esa ya fue una verdad, fue la realidad que me tocó a mí, la vida que me tocó. Hay una verdad mucho más alentadora y más esperanzadora, que es la verdad de la palabra de Dios para nuestras vidas, y definitivamente se convierte en vida, que es una vida en abundancia, una vida eterna, una vida que no tiene ningún tipo de restricciones, de limitaciones, una vida que nos llena constantemente de eso, de esperanza. Sí, sí, todo lo que les contamos, todo lo que les dijimos, si se rieron, espero que se hayan reído, espero que hayan anotado el Neki, no mentiras. Sí, si hay algo que hay que valorar en este momento es que usted tiene que saber que Dios está ahí con usted. Y sabe, lo que más me gusta es que lo único que Dios necesita de usted es nada. Y yo quiero decirle algo, y es que en mi vida personal yo conozco a diferentes tipos de Dios. Ojo con lo que voy a decir, no me voy a meter aquí en una herejía, pero yo conozco Santo. un Dios sanador, yo conozco y los diferentes nombres de Dios, pero me falta conocer un Dios que Harold conoce, que es el Dios proveedor. Y de pronto me hace falta conocer un poquito el Dios amoroso que conoce mi papá. Y Dios se mueve en diferentes áreas, se mueve de diferentes maneras, y Él tiene una actitud y una manera de ser específica para lo que le está sucediendo a usted. Y usted lo necesita conocer, y Él quiere darse a conocer. Y como cualquier momento o lugar
cuando uno se va a conocer con una persona, se necesita de tiempo. Entonces, si usted está en una situación donde ha pasado ya mucho tiempo, es porque a usted aún le hace falta conocer esa parte de Dios. Pero, y quiero ser inciso en algo, esto no se trata de usted, no se trata de cuánto tiempo usted pueda botarse al suelo y llorar y Dios mío, te quiero conocer y todo esto, sino se trata de cómo usted comienza a vivir la vida. Y como decía Harold en el versículo, esto es una oportunidad. Y de verdad, iglesia, yo quiero decirle algo. La situación en la que usted está, Dios la puede solucionar en un ya, y es algo que hemos dicho muchas veces. Usted la puede solucionar rápido, pero la habilidad para resolver problemas, Dios se la entregó a usted. Y eso es algo que yo quiero que usted se lo lleve, y eso es algo que yo escuché esta semana. Y si algún día lo llegas a escuchar, Yesaya, te escucho todas las semanas. Espectacular, me encantaría sentar, pero la responsabilidad y 100% él es el autor, la habilidad para solucionar problemas, Dios se la dio a los hombres. Por eso muchas veces, a veces vemos personas en la calle, pero Dios, ¿por qué no hace cosas? O a veces vemos personas llorando y pidiéndole a Dios para que le dé un trabajo o algo así. Probablemente Dios se pueda mover en esas áreas, pero la habilidad para solucionar eso, Dios no la entregó a nosotros. Usted tiene que creérselo. Dios se la entregó a usted. Pero lo que Dios no nos dio a nosotros fue la capacidad de dar vida. Y con lo que le pasó a mi papá, Dios nos dio a todos la capacidad de poder solucionar los problemas que estaban pasando en ese momento. Pero el único que le dio vida a esa situación, que lo traspasó al otro lado, que nos llevó a ser parte del propósito, que levantó a mi papá, todo eso sí lo hizo Jesús. Y Dios está dispuesto a darle vida a su situación. Entonces, de verdad, iglesia, familia, amigos, este es un mensaje para usted. Este no es su final de muerte. Este no es su final. Si usted cree que todo ya se fue al carajo, tengo 50 años, me acabo de separar, mi hijo, mi hija, se me fueron los negocios, se me fueron todo. Para todo eso, Dios le da y usted tiene la capacidad de solucionarlo. Y le aseguro que este no es su final de muerte. Este es el momento para que usted conozca una nueva faceta de Dios y una nueva faceta que usted tampoco conoce. Dios le va a enseñar nuevos talentos que usted no conoce. Y si usted aún así en medio de todo esto, usted dice, necesito ayuda y necesito, por favor, acérquese a la iglesia cercana de su lugar, acérquese a los pastores que tiene a su alrededor, pida oración, que es algo importantísimo, ¿no? Para en ese tiempo, hermano, todo mundo oró, mejor dicho, eso no había, o sea, no hubo, todo mundo le impuso mano al pastor, Señor Jesús, en nombre, todo sano. Y por favor, no se deje caer, por favor. Y si aún así usted se deja caer, si usted ya está rendido y dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, ya dejo esto así, le pido por favor que lo hagan en una oración. Dígaselo a Dios. Dios mío, ya me cansé, no quiero hacer nada más. Mira tú qué haces conmigo, pero por favor díselo. Que probablemente muchas veces lo que Dios necesita es que uno se rinda. Ah, bueno, ya se rindió, se dio cuenta que usted no puede solito, ¿no? Ahora sí entro yo. Y estoy seguro que Dios va a hacer cosas nuevas y mejores. Miren, iglesia, lo mejor que usted puede escuchar es que, y le recuerdo, los cristianos estamos aquí para dar buenas nuevas. Y las buenas nuevas de salvación es que no es su final de muerte. Por favor, no se me rinda. Aún hay más. Esto suena súper a, ¿cómo es que se llama? Sí, esas charlas motivacionales. Ah, ok, sí, señor. No, hazlo. Tú puedes ser tu propio jefe. Repítelo 10 veces. Sí. Dígalo, soy su jefe. No. Pero lo único que quiero decirle es que esto nunca se ha tratado de usted. Esa pelea que usted está viviendo, ya alguien la ganó por usted. Ya alguien murió por usted. Y estoy seguro que la cruz, más allá de traernos salvación, vino a traernos redención. O sea, la salvación es apenas la primera parte. Vino a traernos salvación, vino a traernos redención y vino a traernos, después de mucho tiempo, hoy estoy completamente feliz de que acá está la muestra del botón de eso. O sea, mi papá hoy ya molesta, ya pelea, ya no regaña, ya el tipo está espectacular. Fútbol. Pasando un poquito de saliva, pero ya montando bici. Ya lava la loza. ¿Se baña solo ya, pastor? Pero por supuesto. ¿Ya va solo al baño, pastor? Sí, me toca. No, espectacular. Entonces,
No sé si quieren decir algo más. antes Yo de que quiero se- cerrar, bueno, luego que Jarito cierre este podcast, pero definitivamente solo quiero dar gracias, bueno, primeramente al Señor, a ese Padre bueno por todo lo que hizo en nuestras vidas, pero gracias a todos por estar ahí conectados con nosotros, por hacer parte de todo este sueño, de todo lo que el Señor nos ha regalado, gracias a ese maravilloso equipo, gracias a ese maravilloso ministerio. Qué lindo saber que yo básicamente estuve ausente por 40 días aproximadamente y todo creció, todo siguió avanzando, todo siguió yendo a otro nivel y esa parte para mí fue una inspiración emocional, pero terriblemente buena porque no tuvo que estar ese personaje enfrente y todo el mundo siguió avanzando, creciendo, escalando y eso fue para mí una gran satisfacción. Entonces, gracias por sus oraciones, gracias iglesia, gracias equipo, gracias ministerio, gracias familia, gracias amor, esposa, Sarita, hijos, gracias porque de verdad De nada. los vi en una de sus mejores facetas. He conocido, gracias a Dios, facetas en sus vidas de todas tipo de alternativas, pero la faceta que yo aprendí a conocer de ustedes en este tiempo definitivamente me alegró y me inspiró. Muchas gracias a todos. Bueno, creo que ha llegado el momento de terminar este podcast. Hay muchas historias detrás de esto, hay muchas cosas que realmente pues nos gustaría contar, pero creo que hemos llegado al final de este podcast y estamos muy contentos de que hayas podido recibir por lo menos algo de parte de Dios, de que hayas podido recibir algún mensaje de parte de Dios. Simplemente sigue conectado con nosotros, esperamos que puedas venir de pronto a conocernos y nada, estamos ansiosos de lo que Dios está hasta ahora comenzando a hacer en nuestra comunidad. Sin más preámbulo, los amamos desde el fondo de nuestro corazón, les bendecimos y que Dios los bendiga. Por favor, síganos en nuestras Chao, redes chao, sociales. chao. Chao. Bendiciones para todos. Gracias.